35 y después de haber hablado sobre temas electorales y temas económicos, corresponde hablar sobre política y lo vamos a hacer con el abogado constitucionalista y uno de los fundadores del Foro Democrático, Alberto Borea. Señor Borea, muy buenos días y bienvenido a RPP. Qué gusto de verte, Fernando, a ti, a Carlos, sé que Mónica está por ahí también. Sí, bueno, usted participó en la creación del Foro Democrático para salir de un entrampamiento político y restablecer la confianza en nuestras instituciones. Parece que estamos necesitando otra vez de un foro. ¿Qué podemos hacer, doctor Borea, para que nuestras discrepancias no se vuelvan enemistades duraderas que nos impidan salir adelante? Bueno, Fernando, en primer lugar, entender que los extremos es imposible entenderse, es imposible ponerse de acuerdo y en consecuencia hay que ir caminando de todas maneras hacia el centro, tomando en cuenta que el Perú no votó por los extremos, es decir, esta votación que hoy día tienen uno y otro no es la votación que realmente los acompañó en sus propuestas, digamos, desde cada uno de los lados. En un lado tuvieron 16% y en el otro lado tuvieron 13%, o en todo caso entre los dos 25% del electorado nacional, y hubo 75% que estuvo de acuerdo con esa posición. En consecuencia, es fundamental ir hacia el centro para poder encontrar caminos de solución. Y ese es el camino que hay que proponer a ambos contendientes, ya sea cual fuera el resultado y quien terminara ganando la elección. Alberto, y justamente para ir hacia el centro, usted ha dicho bien que efectivamente la representación individual de cada uno de los candidatos ha sido alrededor del 22-25%, así que hay una inmensa mayoría que está, por un lado, levantando su voz de protesta por una postergación y por el otro lado, tratando de mantener una especie de statu quo que efectivamente puede haber traído crecimiento económico, pero no desarrollo en nuestro país en los últimos 30 años. Tenemos que partir de una cosa que es realista y por eso bajar decibeles. ¿Cómo se encuentra a digamos, los perfiles adecuados para que en uno y otro lado represente esa búsqueda de esa inmensa mayoría que está en el medio esperando que se pongan de acuerdo? En primer lugar, Mónica, evitando las exageraciones en las expresiones. Por ejemplo, yo he escuchado de algún sector que han señalado que el Perú ha votado por el cambio que ellos pretenden que es el cambio trastocador del sistema. Y eso no es verdad. Es decir, porque el hecho que aunque ganen por 1%, por medio por ciento, por 0.2%, hay otra mitad del Perú que ha votado porque continúe digamos, un camino de progreso económico que ha permitido a todo un inmenso sector de la población y al país mismo avanzar. En consecuencia, tan respetable es una posición como la otra. Ahora, naturalmente, si el país quiere andar unido y quiere rescatar un componente de solidaridad que es fundamental para que las naciones se mantengan de esa manera, es preciso entrar en el tema de la solidaridad social, de la redistribución, de lo que tú has dicho, digamos, hacer que el cambio llegue eventualmente a toda la ciudadanía. Y no se puede continuar con el egoísmo con que se estuvo en los últimos 30 años, donde solamente un sector terminaba más o menos siendo beneficiado y chorreaba y goteaba. No chorreaba, pero goteaba. Y aún así, sin embargo, ese goteo es mejor que no haber tenido nada o que haberse sumido en las profundidades de un lago, que es como ha pasado, por ejemplo, en Venezuela, o como ha pasado en los países donde ha habido gobiernos de tipo totalitario o de tipo, entre comillas, procomunista, ¿no es verdad? Doctor Borea, buenos días. ¿Qué tal, usted es un experto en derecho constitucional y uno de los planteamientos que se ha hecho en esta campaña, no solamente de parte de uno, sino de varios candidatos a la presidencia, es la convocatoria a una asamblea constituyente para una reforma ya sea total o parcial de la Constitución. De hecho, hoy en la Comisión de Constitución se van a ver varios proyectos que están vinculados justamente con la convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Cuáles son las vías legales? ¿Cuáles son las vías que establece la Constitución para que esto se pueda consolidar?
Bueno, mira, tanto la Constitución de 1979 como el texto de 1993 señalan que una modificación se puede realizar a partir de la iniciativa de los congresistas, a partir de una iniciativa del presidente de la República que tiene que tener la aprobación del Consejo de Ministros, o con la participación del 0.3% de los ciudadanos que piden una reforma del sistema constitucional. Eso fue lo que sucedió en el año 2011-2012 cuando se presentó una iniciativa de esta naturaleza, se discutió incluso en el Congreso de la República, pero hay que recordar que ese gobierno de Humala, que no obstante hablaba de una cosa y de otra, no terminó dando lugar a que se revisara el texto constitucional, que era fundamental a mi entender porque había que hacer en un momento mucho más propicio que este, en donde están tan encrespados los ánimos, no solamente por el tema electoral, sino por la desgracia de la pandemia, digamos, llevar a un acuerdo constitucional. Una constitución tiene que ser, como lo dijo Julio César Gaviria cuando promulga la Carta de Reforma de Colombia de 1991, un tratado de paz interno, y un tratado de paz es distinto de un acuerdo de alto al fuego, es decir, no se puede hacer en el fragor del combate un texto constitucional, porque entonces termina imponiendo las ideas de quien ha ganado, y de lo que se trata es de llegar a un consenso con mayoría suficiente. No basta el 50% más uno, sino eventualmente hay que llegar a acuerdos mucho más sostenidos para que la Constitución sea duradera y efectivamente dé la ganancia. Doctor, perdón. Jurídica, ¿no? En este momento no sería, ¿cree usted, conveniente u oportuno? Bueno, lo que creo es que en este instante es imposible hablar de la Constitución. Lo que sí se puede ir haciendo y se debe de ir haciendo es preparando el camino para que esto suceda, es decir, entendiendo de un lado y de otro que si bien se va a llevar y se tiene que impulsar cambios, por el otro lado también tiene que entenderse que esos cambios tienen que permitirse, pero que tienen que dialogarse. ¿Cómo puede ser este asunto? ¿Cómo se puede imaginar? Por ejemplo, que se presente un proyecto de reforma al texto del 93 por el cual, cambiando el artículo 206, se establezca que va a haber una reforma que inclusive puede ser total del texto constitucional, y modificado ese artículo 206 que va a tomar 6 u 8 meses, ¿no es verdad?, entrar a un proceso de discusión por parte de este mismo Congreso para la reforma constitucional. Lo otro sería, digamos, eventualmente que se declare esta circunstancia y que el propio Congreso, la representación popular, entienda que tuviera que haber un proceso digamos, constituyente autónomo. De acuerdo. Doctor Borea, el tiempo corre. Antes de que suceda todo eso, estamos ante algo mucho más inminente, que es la situación actual de nuestro Parlamento, que ha decidido cortar el tiempo que le queda hasta el 16 de julio y constituir una nueva legislatura extraordinaria con el objetivo precisamente de hacer reformas constitucionales. ¿Cómo juzga usted la legitimidad y la conveniencia política de esta decisión? A ver, yo creo, Fernando, que el Congreso pudo y debió y debe terminar de dar algunas leyes ordinarias que efectivamente son fundamentales o son buenas para la marcha del país. Pero un tema de alcance constitucional es una cosa diferente. Es una cosa diferente porque la discusión constitucional tiene que darse con calma y con la participación de la ciudadanía, con un gran debate sobre esa materia. Y nosotros no hemos tenido un gran debate sobre esa materia. Tenemos que acometerlo. Yo nunca le he reconocido, y todo el país sabe, la categoría de Constitución al texto de 1993 porque, entre otras cosas, le faltaba legitimidad de origen. Eso es lo que no puede pasar cuando se dicte la nueva Constitución, para que no haya discusión y, como decía, para que haya estabilidad.
Pero para que se pueda construir con tranquilidad un centro democrático que es fundamental. Esa es la tarea central política del país el día de hoy, construir un centro democrático que se aleje de los extremos y que le dé al peruano, que normalmente es una persona que no le gustan esas posiciones, la posibilidad de ir acomodando el país de acuerdo a las circunstancias sin necesidad de pelear. Mónica Delta, por Sí. favor, para pregunta no, final. en realidad yo no voy a preguntar, voy a simplemente a respaldar lo dicho en el sentido de que es necesario hoy más que nunca darle legitimidad a cualquier cambio que el país está necesitando. Más allá de la pregunta, por ahí va la cosa y coincido plenamente que una reforma constitucional a locas o básicamente como carta única de una postura política no nos va a llevar a resolver los problemas de fondo que son efectivamente los que les preocupa a todo el país. Muchas gracias, Alberto Borea, por estar con nosotros. Vamos a una pausa. Buenos días, señor Borea.